Hola a todos, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy voy a hablar acerca del decreto ley que regula la alquiler temporal aquí en Cataluña, incluyendo el tema de alquiler de habitaciones. Vamos a ello. Pues se ha aprobado el decreto ley que regula los arrendamientos temporales y el alquiler de habitaciones. Según los que lo han aprobado, pues la norma responde a la urgente necesidad de aplicar las medidas previstas en la ley estatal por el derecho a la vivienda y contiene también además obligaciones en materia de información y régimen sancionador. Cuando hablamos de la finalidad del alquiler, ¿no? En este ámbito, el decreto ley obliga a que en todos los contratos de alquiler conste la causa o finalidad del arrendamiento. Si no se dice, se considerará automáticamente vivienda permanente. Cuando no se aplica la contención de rentas, es decir, cuando realmente no te van a obligar a estar sujeto al índice de precio de la vivienda o al anterior, pero eso vendremos luego. Al anterior siempre y cuando sea vivienda habitual, en el alquiler de temporada es aquel que tiene fines de ocio, vacaciones, recreativas o culturales, certámenes, congresos, ferias, festivales, eventos, etc. Si se aplica la contención de rentas, ¿dónde sí estás sujeto al tema de poner ese precio que sume todas las habitaciones? En este caso, por ejemplo, el índice de precios. Pues bueno, si el arrendamiento de vivienda es para fines profesionales, laborales, de estudios, de atención o asistencia médica o de otras análogas, puesto que es un alquiler destinado a cubrir necesidades de vivienda permanente, aunque con una duración temporal. Estos casos están sometidos al régimen de contención de rentas y demás normativa sobre la renta. Prohibición de repercutir al inquilino los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. ¿Vale? Importante, como que se considera vivienda de residencia permanente y no, aunque tenga temporal y no de temporal, pues automáticamente pasa a estar regulado por la ley de la vivienda, haciendo pues que esto también sea así, ¿no? Y si entramos más en detalle en el tema de alquiler de habitaciones, la norma especifica que la suma del alquiler de todas las habitaciones de una vivienda no puede superar la renta máxima que le sería aplicable si se alquilara como vivienda unitaria. La suma es para las habitaciones que se alquilan a la vez. Si tú tienes un piso con 5 habitaciones y te dicen que el alquiler máximo que puedes sacar de ese piso son 1.000 euros, por la suma de esas 5 habitaciones no pueden superar los 1.000 euros. Al no ser, como hemos dicho en la diapositiva anterior, pues que realmente sea para temporada con fines de ocio, vacaciones, recreativas o culturales. Y además, tener en cuenta las obligaciones en la publicidad. Cuando tú hagas anuncios con esta nueva ley, es obligatorio poner el precio de referencia del alquiler que resulte del sistema de los índices, la renta del último contrato vigente de los últimos 5 años en el caso de que exista. Y como vivienda permanente hablamos, la condición de gran tenedor del propietario en su caso. Es decir, si él tiene más de 5 viviendas en zonas tensionadas, tendrás que ponerlo también. Y bueno, ¿y el régimen sancionador cuál es? Pues sí considerará infracción muy grave alquilar la vivienda por un precio que supere el 30% del máximo aplicable según el régimen de contención de precios. Si te están diciendo que ese piso se puede alquilar como máximo por 1.000 euros y tú lo alquilas por 1.400, pues eso es una infracción gravísima. ¿Por qué? Evidentemente te has superado el 30% de lo que te marcaba el índice. Se considera infracción grave cuando sea entre un 10 o un 30% superior, al igual que no hacer constar en el contrato la causa o finalidad del arrendamiento y repercutir en los arrendatarios los gastos de gestión inmobiliaria, así como los de formalización del contrato. Se considerará infracción leve no hacer constar la información requerida en la publicidad, ofertas
o contratos. O alquilar el piso por un precio que supere hasta un 10% el máximo aplicable en la contención de rentas. Las multas que podrían recibir estos propietarios pues sería entre 30.000 y 90.000 euros aproximadamente, según se informa. Recuerda, ante todo esto, ¿no?, que si en los últimos 5 años no ha existido un contrato de vivienda habitual, pues te vas a ver obligado a alquilar de referencia en base al precio del índice. Si has estado en un contrato habitual y no eres gran tenedor, entonces podrás basarte en el precio del último contrato, ¿no?, en el último precio de alquiler. Si eres gran tenedor, directamente te vas al índice, y si eres pequeño tenedor, puedes aplicar el alquiler del último contrato sin necesidad de ajustarte al índice. Un estudiante o trabajador, repito, no podrán ser considerados temporales. Y además, tienes que justificar en el contrato los documentos que muestren ese motivo. Pero tampoco han especificado, ¿no?, qué son los documentos que hay que aportar para ello, ¿no? Entonces, claro, ¿qué quieres? ¿Billetes? ¿Entradas a la feria? ¿Cuál es la justificación que se debe aportar a este tipo de contrato según la normativa vigente? Luego, cosas que he ido oyendo estos días, ¿no?, de ocurrencias de cara a poder esquivar lo que es este decreto ley, ¿no? Pues la gente dice de alquilar una habitación y luego facturar servicios por separado. Aquí, mucho cuidado con las multas, ya que evidentemente se puede entender, depende de qué, pues que es un sobrecoste, que es para cobrar más pasta, y además, si no eres autónomo, tú no puedes facturar servicios aparte, si no eres autónomo o empresa. O sea, cuidado con todo esto, porque si el inquilino puede demostrar que aquí hay una excusa para que le cobres más pasta, pues podría expedientarte y denunciarte, digamos, y malamente, ¿vale? Si eres una empresa, sí que puedes facturar servicios, ¿no? Y en un rent to rent, además, en el caso de que tú no seas el propietario, sino que lo hayas alquilado y luego subalquiles, el contrato que tú tienes con esa propiedad ya no es un contrato de vivienda, sino que es un derecho de explotación del espacio, básicamente, ¿no? Entonces ahí, pues sí que puedes jugar más y puedes facturar, ¿no?, otros servicios como la asistencia 24 horas, limpieza, que si toallas, que si mobiliario, que si el internet, etcétera, pero sobre todo servicios reales y que ofrezcas. Luego, otras cosas que he oído es la ocurrencia de modificar la fecha del contrato, ¿no? Decir, oye, pues si la ley ya se ha aprobado tal día, pues yo firmo con fecha retroactiva, y además para depositar la fianza cuento con 2 meses para hacerlo, por tanto, me da igual. Bueno. Ten en cuenta que para algo así has de contar con la buena fe, ¿no?, del inquilino o su mala fe, que pueda existir también, y estarías cometiendo un fraude de ley. No voy a entrar más en detalle, cada uno es libre de hacer lo que se le ocurra, pero desde luego no es algo que yo os pueda recomendar. Lo que sí que os puedo recomendar es que ahora mismo es mejor tener una habitación vacía si se te queda vacía, ya que el decreto se publicó y ahora tiene que ser ratificado aproximadamente, si no recuerdo mal, el 7 de junio como fecha límite. Además, no nos olvidemos que ahora hay votaciones catalanas y por lo tanto es más que probable que para el 7 de junio no esté constituido aún el Parlamento para poder ratificarlo. Este decreto, además, necesita los apoyos del PSC y de Junts, y que además parece que no los va a tener, según comenta la prensa, ¿no? Por lo que no creo que se ratifique, por tanto no irá más allá, y en el caso de que sí que se ratifique, sufrirá cambios importantes, en el que seguramente uno de ellos sea el sacar de ahí el tema de las habitaciones, ya que es diferente a la estrategia que han usado los propietarios de decir, oye, pues como que no quiero estar sujeto a la ley de vivienda, alquilo mi piso a 11 meses entero como temporal y se ha acabado, ¿no? Entonces, solamente con eso ya harían un impacto tremendo en el tema de la vivienda entera real, en el uso real que se le da, ¿no? De que no es temporal, sino que es permanente, y dejarían las habitaciones en un campo aparte, ¿no? Yo creo que en el caso de que se apruebe tendría sentido que fuese algo así.
Es decir, con las habitaciones dejadas de lado. Recordar además, ¿no?, que es interesante para los que os dedicáis en profundidad al rent to rent o al mercado de habitaciones, la ley de vivienda no contempla aquellas propiedades que tengan más de 150 metros cuadrados. Es decir, tú tienes una propiedad con más de 150 metros cuadrados, puedes investigar en el índice de precios, que no te va a aparecer ninguna referencia ni ningún índice fijado, porque se considera un bien, una vivienda de lujo, y por tanto no está contemplada en fijar ningún tope máximo de precio. Este tipo de viviendas te van a permitir siempre, ¿no?, pues poner el precio que quieras, tanto de alquiler normal como de habitaciones en general, ¿no? Por tanto, sería interesante también, pues, si te vas a dedicar, pues, a alquilar este tipo de apartamentos en caso de rent to rent. Si es de comprar, es bastante más caro, evidentemente, porque es bastante más grande en cuanto a metros cuadrados, pero estudiar la posibilidad de, en vez de 2 pisos de 3 habitaciones cada uno, pues oye, uno con 6 habitaciones. Y entonces, pues, esquivas quizás esa problemática. No obstante, como os he ido mencionando, lo mejor ahora es tenerlo vacía hasta que se ratifique o se quede de lado y se olvide este decreto ley. Creo que es lo más sensato, creo que es lo que hemos de hacer, y a ver qué pasa ahora en las elecciones catalanas que tenemos y a ver cómo avanzan los acontecimientos. Creo que este decreto ley evidentemente ha sido un acto electoralista más, ya que muchos contratos que realmente pues son temporales, tendrás que hacerlos como vivienda habitual. Creo que es un decreto, pues, como la ley de vivienda, que han hecho, pues, sin demasiado conocimiento de causa para frenar y se han pasado de tuerca, ¿eh? O sea, podrían haber hecho cuando ocurrió que empezaron a salir todos los pisos de vivienda habitual, por llamarlo de alguna manera, a temporal. Estábamos hablando que la preocupación era sobre todo la vivienda completa, ¿no? Pues oye, haber hecho un decreto que afecte a eso, pero no a lo que son habitaciones, porque al final cuando alguien va a estudiar a algún sitio, etcétera, pues nos guste más o nos guste menos, que son alquileres temporales de verdad. Esa persona, el estudiante no se va a quedar allí viviendo de para siempre, de permanente, no, está pues la época lectiva de la universidad y luego pues se vuelve con sus padres, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, tampoco tiene demasiado sentido, ¿eh? Igual que alguien que, pues, como menciona, pues, uso hospitalario también será permanente. Bueno, oye, se puede curar en 2 meses, en 3 o en 4, como es una enfermedad, por lo que se venga a tratar o por lo que sea, ni él mismo sabe cuánto va a estar, ¿eh? Entonces es algo temporal. ¿Para cuándo? Pues no lo sabe, pero es que no lo sabe ni el propietario, ni lo sabe él, ni lo sabe nadie. Es temporal, porque al igual que puede ser un mes, pues pueden ser 6 años, sí, y por eso existen los alquileres temporales, ya que así no se compromete a estar como un mínimo 6 meses, como dice el al lado. Porque claro, yo me dices, oye, muy bien, si son alquiler de habitaciones, pues te considero el precio de alquiler permanente. Vale. ¿Le tengo que obligar a estar 6 meses también a esta persona? Todo esto no está claro, ¿no? Porque sí que es verdad que por lado, ¿no?, por vivienda permanente, tienen que hacer el cumplimiento de 6 meses antes de irse. Pero en el temporal esto no existe. Por tanto, a todos los que estén en el temporal y me obliguen a ponerlo al índice de precios de vivienda permanente, ¿qué pasa cuando al cabo de 2 meses se quieran ir? ¿Les digo que me deben 4 meses? Faltan cositas, ¿eh? Así que nada, espero haberos orientado un poquito más acerca de todo esto. Aquí están mis consejos y los detalles que os he podido ofrecer hasta el momento. Y como siempre, nos vamos viendo.